Esta mañana hemos estado viendo a los protagonistas, por extenso a Juan Haro y su contexto, un poco más en detalle y quizás un poco atropelladamente La Casa del Sol, disculpas por ello. Y ahora vamos a hablar un poco de, bueno, estas cosas. Si a poco que se haya podido ver las diapositivas que nos ha mostrado Álvaro y las que he ido poniendo yo, realmente no hay mucho parecido. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, hay que decir que la Casa del Sol es un espacio sumamente interesante, que tiene sus devotos, pero sin embargo no es fácil que la gente se decida a visitarla. Nosotros luchamos básicamente poniendo en valor una serie de aspectos que ahora saldrán y otros quedarán ocultos, pueden surgir, intentando borrar la idea preconcebida de la nulidad de la copia. Es posible que, bueno, está previsto que podamos dedicarle unos años un análisis exhaustivo a ese tema de la copia, pero el hecho de que esa palabra esté como marchamo a la hora de mostrar una sala de un museo parece que le quita crédito. Entonces, bueno, buscamos de vez en cuando llevar a cabo acciones un poco de refuerzo. Sistemáticamente se realizan actividades de lo más diverso en la Casa del Sol y puntualmente invitamos a creadores contemporáneos un poco a medirse con las réplicas históricas. Es interesante, esto quizás no viene muy a cuento, pero sí que en algún momento hemos hablado con algunos artistas de la diferencia entre la copia bi y tridimensional, sobre todo cuando se hacen como se hacían estas copias con procedimientos que ahora mismo no serían viables, porque bueno, ya leía lo que decía Manuel de Roda esta mañana con respecto a los permisos de copia por parte del Vaticano y todo eso. Bueno, eso es algo que sigue haciendo hoy en día. Realmente las instituciones no podemos permitir que se haga, pero sin embargo ese mismo hecho sí ha hecho que el contacto, la calidad, la permanencia, el volumen y la piel a piel doten a las réplicas prácticamente de la misma presencia que tienen los originales. Eso es un poco quizás el mensaje principal de la Casa del Sol y eso es un poco el anclaje sobre el que hemos querido, o la excusa sobre la que hemos querido levantar el edificio de esta exposición. La propuesta partió, les cuento un poco la génesis del proyecto, la propuesta partió de Álvaro, que nos presentó un proyecto específicamente sobre mitologías. Nos parecía interesante, pero lo que pudimos ver de la muestra que nos envió es que había una serie de obras y de materiales que nos hablaban de algo que estaba un poco más allá de la coincidencia, de la mera coincidencia formal. Y entonces le propusimos ampliar el proyecto a una concepción, sobre la base de una concepción un poco más amplia, una selección de materiales que entroncara no desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista conceptual, sino desde un punto de vista aún más básico, con lo que nosotros exhibimos en la Casa del Sol. Y sobre esa base construimos una serie de epígrafes que no son los únicos posibles, es un apoyo que ofrecemos para quien quiera realizar la visita, pero en absoluto es obligatorio y tampoco es único. Y ese modelo, ese análisis, esa forma de organización es lo que pretendemos que estructure el discurso en la Casa del Sol. Son aproximadamente unos 8 capítulos. Los iré presentando con aportaciones o puntualizaciones de mi excelente cocomisario y luego en la Casa del Sol le cederé un poco más la palabra para que explique más detenidamente aspectos materiales y ese tipo de cuestiones. El primer ámbito, lógicamente, es el de la presentación del invitado, de Juan Haro. La Casa del Sol es suficientemente conocida por todos ustedes y además han tenido un buen machaque a última hora de esta mañana a propósito. Entonces, este es el primer ámbito que nos hemos configurado. Estaba en el centro la imagen de Juan Haro y a ambos lados una imagen de la Casa del Sol. Nos interesa mucho
mantener, o sea, mostrar una imagen de la actualidad, pero nos interesa mucho mostrar también una imagen del pasado, de los primeros momentos de la Casa del Sol, porque nos sentimos herederos de ese compromiso de servicio público que estaba explícito en el frontispicio del catálogo de 1915 y otros anteriores. Entonces, de alguna forma, esa virtud la queremos recoger. Y presentamos este conjunto, o sea, este ámbito, con una presencia que es quizás, no sé si la más poderosa, pero sí de las más poderosas de la exposición, que es Eva Maternidad Gorila. En definitiva, todo ese sustrato al que me he referido habla básicamente de lo humano, y nos ha parecido que era un guiño, un atrevimiento y una declaración escoger a uno de los grandes simios para hablar de lo humano, porque en definitiva no dejamos de compartir un importante capital genético con nuestros primos, y esta plasmación en concreto, esta imagen de la maternidad, entendemos que nos habla de lo mejor de lo humano, la mirada tranquila, reposada, serena de la gorila. Esta tarde les invitaremos a que le echen un vistazo detenido a las miradas de los gorilas, porque merecen la pena. Esa mirada tranquila, serena, ese confiado estar del bebé nos sitúan en esa línea, en esa base. Y también es cierto que no queríamos que estuviera, porque no es la imagen que preside la exposición, que introduce la exposición, introduce al autor pero no la exposición, porque no queríamos que tuviera un cierto carácter animalístico, era una exposición de otra índole. Y luego, celebrando un poco la potencia genésica del arte o de los artistas, hemos escogido las imágenes de Pygmalión, la de Jerome, que actúa como un fondo, y la protagonista principal, que es también la imagen de marca de la exposición, el Pygmalión de Juan Aro. Conocen la leyenda, un rey enamorado de su creación escultórica que consigue, mediante la intercesión de Atenea, dotarle de vida. Ese es un poco, lo iremos viendo a lo largo de este desarrollo, ese es un poco el homenaje que le rendimos, ¿no?, a la capacidad artística. Una vez que la capacidad artística es dueña de todos sus recursos, reclama para sí incluso la posibilidad de crear vida, y es un mito que ha aparecido reiteradamente en pintura y en escultura. Con esto acabamos de presentar a Juan Aro y vamos a la primera de las secciones que hemos constituido. Yo no sé si tienes algo que comentar. O... No, bueno, lo que puedo comentar luego es in situ, delante de cada una de las esculturas, pero bueno, tú lo has resumido muy bien. Es decir, que Pygmalión es no solo la representación o la simbolización de la capacidad demiúrgica de los artistas para crear vida donde no la hay, de una materia inerte, y puntualizar simplemente que, bueno, Pygmalión es una tradición que arranca en Grecia, por supuesto, pero que la retoman a finales del siglo XIX, principios del XX, Bernard Shaw, con su Pygmalion, y luego que da pie al musical My Fair Lady. Bueno, estuvimos dudando muchísimo qué poner en la sala biográfica, si poner la gran gorila o poner el Ícaro como representación sintética de todo el esquema programático, pero al final pues, consideramos que era una obra suficientemente potente y suficientemente extraña dentro del conjunto como para que estuviera aislada, ¿no? Y resume, al ser una de sus últimas obras, porque esta es prácticamente su gran obra final, resume toda la trayectoria tanto de la temática que hemos comentado antes de las maternidades como en la maestría, en la talla y en la potencia de la ambición del artista, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo mucho más que aportar. Aporta tú el segundo paso y iré puntualizando. Vale. Hemos decidido que Alberto va a hablar mucho más ahora y yo voy a hablar más en la visita. Entonces, bueno, pues eso es una especie de reparto. Que nos quitamos la palabra. Pacto entre caballeros. Mientras no se demuestre lo contrario, por mi parte. Nada, la siguiente sección, bueno, la siguiente sección, que es la primera, se titula, como pueden ver ahí, del espíritu y los cuerpos, y digamos que es la sección introductoria sobre la que se apoya todo el resto del discurso. En definitiva, es lo que justifica un poco toda la exposición, porque
personalmente, al analizar la obra de Juan Haro, encontré, ya digo, no exactamente los mismos problemas, no exactamente las mismas preguntas, no exactamente las mismas soluciones, pero sí el mismo afán inquisitivo que se puede encontrar en los escultores griegos. Es muy interesante, hace 2500 años de que esto ocurrió y nos puede sonar todo un poco antiguo o a chino, o no sé, pero es muy interesante la evolución de la escultura griega, es muy interesante lo que pasó en el periodo clásico, cuando, como herencia de lo que ocurre en la época arcaica con la aparición de los filósofos milesios y sobre todo de Pitágoras, cuando se intenta averiguar cuál es el principio, cuál es el arjé, sobre qué está basado todo, esa cuestión aparece planteada en el teatro, aparece planteada en la reflexión filosófica, aparece planteada en el arte. Y ese es un poco el soporte de este aspecto, ¿no? Y lo hemos centrado en torno a la figura del discóbolo. Como saben, el discóbolo es famoso por su aproximación al movimiento, pero el discóbolo es un canon también. Hay varios cánones. La búsqueda del canon fue una de las ideas matriz del desarrollo intelectual de la Grecia clásica, y existen varios. Este es uno de ellos. Lo que ocurre es que ese canon se ha visto sobrepasado por la capacidad de expresión del movimiento que representa Mirón. Hasta este momento los discóbolos eran señores en pie que llevaban un disco en la mano con un ligero contrapuesto en la cadera, más o menos insinuado, porque aún no estamos en los momentos en los que eso aparece dominado, pero en este caso lo que hace Mirón, y como pudieron ver esta mañana, es construir precisamente una figura absolutamente aplomada, absolutamente autoportante, sobre la base del triángulo, un esquema, digamos, no necesariamente estable, no en ninguna de las bases es horizontal, ninguno de los lados es horizontal, ninguno de los lados, digamos, que asienta, y con eso lo que consigue es condensar una expresión que tiene que ver un poco con la danza. En el mundo de la música y la danza griega había episodios, los eremiai, en los que el danzarín pausaba el movimiento y quedaba un momento concentrado como resumen de lo que había pasado y de lo que iba a pasar. Esa concentración es lo que está plasmando el discóbolo. Es, digamos, una narración que incluye el momento de preparación, el momento de aprontamiento, el momento de concentración y casi la idea de la expansión. Y esa idea de la expansión expresada en un sistema triangular es lo que el saltador está manifestando después. Todo lo que el discóbolo mantiene de tensión, de promesa, de potencia, el saltador lo ha convertido en acto, un poco aludiendo a la teoría aristotélica de la potencia del acto, la potencia, aquello que está capacitado para ser el acto, aquello que se realiza, ¿no? Esa es una de las vertientes, y la otra vertiente es que ese canon que tenemos ahí expresado y que además manifiesta esa adhesión a los triángulos no está tan lejos del canon que está representando el Ícaro II de Juan Haro, que son en definitiva dos triángulos. Aquí no se ve bien, en la exposición, cuando lo veamos de frente, podremos comprender un poco esa forma de presentarlo, esa forma de reflexionar. Y entonces digamos que con 2500 años de distancia percibimos un cierto afán, un cierto interés, un cierto análisis que ha llevado a respuestas hasta cierto punto parecidas. No desde luego desde el punto de vista estrictamente formal, pero sí desde el punto de vista del interés profundo, ¿no? Y luego, como excurso, traigo aquí las dos réplicas de piezas del Partenón, porque si en este momento esta pieza o el discóbolo nos están hablando de la búsqueda de una estructura que trasciende al individuo, una estructura que está más allá del individuo, una estructura que responde a aquello con lo que está configurado el cosmos, en este caso Fidias, o quien esculpiera estas esculturas, está hablando de otra cosa. Este aspecto, esta idea, esta indagación ya está dominada, y ahora no es tan interesante desde este punto de vista cómo es, sino cómo se me aparece a los ojos.
Ahora el hombre ha pasado a tener, el ser humano ha pasado a tener un papel protagonista muchísimo más relevante. Está un poco en la línea de la frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Supone la culminación del pensamiento clásico que tenemos reflejado, por ejemplo, en el discurso que Tucídides pone en boca de Pericles en el funeral de los muertos en el primer año de la guerra del Peloponeso, que tiene mucho que ver con discursos del siglo XIV, por ejemplo, de Marsilio Ficino. Aquí el hombre está sentado, está puesto en el centro de todo lo que es relevante, y no se trata tanto de una estructura que yo quiero comprender como de un aspecto que yo quiero captar y que yo quiero expresar. Eso aparte de técnicas de paños mojados y etcétera, etcétera. Sí, aquí sí quiero puntualizar algo más. Hay un libro fascinante que recomiendo mucho, que es la entrevista que le hace Paul Xell a Rodin, al escultor Rodin, que se llama El arte. En estas conversaciones que mantienen el escultor con el escritor, habla Rodin de la diferenciación en cuanto a movimiento, en cuanto a tratamiento del movimiento en la escultura, entre el arte griego y el arte de Miguel Ángel. Los pone como dos opuestos o dos paradigmas o dos líneas distintas que divergen en la historia. El arte griego, para Rodin, resumiendo mucho, sería aquel que recoge en los grandes plexos solares de las esculturas griegas, de los doríforos, que son semihéroes o directamente dioses, recoge toda la amplitud solar y toda la luz y la expande suavemente por el cuerpo. Miguel Ángel hace lo contrario. Miguel Ángel son cuerpos ya en un imaginario cristiano en el que el dolor aparece como estructura de las formas o como guía de vida. Incluso pues, las formas se pliegan más sobre sí mismas, aparecen las sombras protagonistas en detrimento de la luz. Son grandes masas de sombra que la luz produce al incidir ya no en el plexo solar henchido, sino en figuras más torturadas, algo que llevará a su exponente máximo en las puertas del infierno, Rodin. Y algo que Juan Aro establece desde el principio, en aquella etapa barcelonesa en la que tenía visos de cubismo y de expresionismo, y conmovido con el dolor del mundo, que sobre todo ve en aquel barrio paupérrimo que describiera Francisco Candel, barrio de injusticias, barrio de posguerra, barrio de dolor, pues una línea que no abandonará jamás, que es la expresión del dolor humano en todas sus facetas, de la injusticia, del abuso, el hombre es un lobo para el hombre, y eso permanece. Entonces, si en esta comparativa que ha puesto Alberto aquí en pantalla, en la que vemos las esculturas del supuesto o Fidias o quien fuera, del Partenón y el Discóbolo, son figuras áuricas, como doradas, realmente son el optimismo del cuerpo en el espacio. Las de Aro son axiomas de la tortura humana. De alguna manera son optimistas, pero reflejan un sentimiento absolutamente contemporáneo de lo que llaman los franceses el malaise, o ya empezó a llamar Baudelaire con el spleen, que luego devino en, pues con toda la psicología contemporánea, en el mal contemporáneo que nutre a los artistas a lo largo de la expresión del siglo XX. Son figuras, las dos, la del Saltador y la de Ícaro, que remiten directamente a Grecia, por aquello que yo comentaba, que muy de pasada en mi conferencia, de los brazos, de las extremidades cortadas, que hacen alusión a esa reducción esencial de la escultura que proponía Miguel Ángel y que proponen las vanguardias, que incitan a recrear esos brazos supuestos por parte del espectador, con lo cual se potencia intrínsecamente la sensación de movimiento, aunque no esté explicado, es el arte de la elipsis, que también es muy contemporáneo, y al mismo tiempo también tienen ecos del clasicismo. Y entonces ese clasicismo, que es lo interesante de esto, ya lo comentaba con los mitos, por ejemplo, el mito de Ícaro, que ya supongo que todos saben que es el hijo de Dédalo el que construye el laberinto del Minotauro y que construye unas alas a base de plumas de ave y cera de abejas
unas alas para que su hijo vuele y le advierte de que si se acerca mucho al sol, pues el calor del sol puede derretir la cera y dar al traste con el invento. El joven, henchido de libertad, cuando está volando por los cielos, se olvida del consejo paterno, se acerca al sol, se derrite la cera y cae estrepitosamente sobre el mar Egeo, que entonces se llamaba Dicaria, precisamente por eso. Es el fracaso de los anhelos del hombre de superar los límites que la naturaleza le impone, pero al mismo tiempo es la victoria del que lo ha intentado, y es el sentido que tiene el hombre de intentar superar siempre sus límites e ir más allá, y luego lo seguirá intentando aunque fracase. Bueno, pues ese concepto que no está en las esculturas griegas es lo que Haro imprime a su supuesta visión clásica entroncada con un mito clásico, pero con una visión contemporánea. Cuando tengamos la escultura delante veremos los detalles en cómo se construye eso. Y es exactamente igual que el saltador. El saltador, y acabo enseguida y te dejo, Alberto, el saltador lo realiza al regreso del primer y único viaje a Grecia, aquel que comentaba antes. En Grecia puede admirar, entre otras, la escultura del Poseidón, que está en el Museo de Atenas, que es una escultura sacada del mar, como aquellos guerreros de Riace que tú decías antes, que es, digamos, la estatuaria griega más excelsa, se recupera de los mares, de los naufragios, y es un Poseidón, un hombre con barbado, erguido, impresionante, que se supone que en gesto de arrojar un tridente que ya no existe. Eso me consta que lo revisamos varias veces, fuimos al museo expresamente solo para ver esa escultura, y que le impactó de tal manera que a su regreso yo creo que quiso hacer una escultura de bronce, porque el saltador, el objetivo y además está realizado, y lo he puesto en mis fotos, es bronce, aunque hemos traído en la fase intermedia y eso, realizar una escultura que resumiera su sentimiento con el clasicismo y que tuviera la importancia de una escultura griega sacada del mar. Ese punto de desequilibrio al que aludía Alberto con el discóbolo se da también de una manera muchísimo más marcada en el saltador, que solo se apoya en un punto, como las palomas se apoyaban en un eje, y porque está saltando una valla, que aquí en esta foto creo que no la veo bien, pero creo que no está la valla. No, estas fotos son anteriores, son anteriores, son las que yo le proporcioné a Alberto. Son fotos de trabajo sí. Inicial. Pero es una figura en equilibrio con la rotundidad maciza del tallador de piedra, pero con la ligereza que imprimen tanto la tensión que le ha dotado al hombre que sufre por saltar sus propios límites, como esa elipsis que recrea el movimiento que no está explicado, pero que nosotros le imprimimos con la imaginación. Bueno, estos son unos pequeños conceptos que a lo mejor en la visita se ven más con la pieza delante. Bueno, en este caso me he permitido el lujo de no seguir estrictamente la ordenación de la colección, y me he ido más a una estructura conceptual. No es la siguiente sección, pero conceptualmente tiene mucho que ver. Lo hemos titulado Unidad no es uno y está anclado en la pieza Adán y Eva de Haro. Es una, repito, cito algo, fusión magmática de seres, y realmente es que es una fusión de seres. Y esto nos ha llevado, si hasta ahora, digamos, en el anterior y en todos los demás, hablamos de la concepción o de la cosmovisión occidental, en este caso la ponemos en cuestión, en uno de sus fundamentos más queridos. Para la cosmovisión occidental existe algo que es absolutamente claro, y es perdóneseme la redundancia, la individualidad del individuo. Es decir, no se cuestiona que el individuo es un ser perfectamente delimitado en sus caras, con sus características, con sus problemas. Lo tenemos en yo soy yo y mi circunstancia, es lo máximo que se puede admitir, o que admite Rey Gasset, o en la frase de pienso, luego existo. Ni siquiera hace falta decir quién piensa, está claro, es el individuo el que piensa. Y aquí, sin embargo, Juan Haro nos sugiere que la individualidad puede ser otra cosa. Y esto nos lleva no a cuestionar la cosmovisión occidental, porque creo que no se trata de eso, sino a plantearnos la posibilidad de abrir la mente. Y existen, aquí nos ha venido a la mente otras cosmovisiones que no conciben a los seres exactamente como individuos aislados. El que más cerca se nos presenta
no sé muy bien por qué, pero digamos que es una cosa que está muy presente, es el concepto de Ubuntu. Ubuntu quizás lo conozcan porque es un sistema operativo de software libre, pero Ubuntu es una palabra sudafricana que explicita, que contiene, que engloba un concepto muy común, un concepto común en las culturas centro y sudafricanas, y tiene muchas formulaciones, pero se podría afirmar una frase muy breve: yo soy porque tú eres. No se trata de un individuo aislado que pueda permanecer justificado por sí mismo, sino que es su presencia, su estancia en un círculo, en un vínculo, en una relación social, la que le constituye. En sociedades muy dependientes de la naturaleza, donde es mucho más difícil sobrevivir aislado, esta es una forma importante de concebirlo, pero no solo así, porque tenemos cosmovisiones orientales que también nos hablan de algo parecido. Los conceptos de Tien, cielo-tierra, el hombre entre el cielo y la tierra, de chi y de ki, esas armonías, esas fuerzas universales que trascienden todo, lo empapan todo y que desde luego incluyen al individuo, son otras formas de aproximarse a ese ser que protagoniza la vida de cada uno de ellos, y lo hemos querido poner ahí un poco en relación con los dos grandes cánones, el doríforo, si es que es el doríforo de Policleto, o una heredera de la Venus de Nido, en este caso es la Venus Medici, es la primera figura femenino, en este caso no, la anterior, la Venus, digamos el prototipo, la Venus de Nido es una figura de Praxíteles del siglo IV, donde presentó por primera vez desnuda a una mujer, una diosa, y tuvo numerosísima descendencia durante el periodo helenístico. En este caso, aquí tenemos a esta Venus de Medici. Y esto nos vincula con otras secciones que después veremos, pero que hemos resumido aquí en la idea del beso, ¿no? Esta idea, la placa del beso, de alguna forma, en este caso vamos a irnos a uno de sus facetas, y es la idea de unidad. De alguna manera, tanto el relieve central como la periferia nos configuran, nos están definiendo una unidad marcada por la yuxtaposición de dos seres, pero es una yuxtaposición íntima que no tiene nada que ver con la yuxtaposición, con el mix que se nos presenta en el hermafrodita, la figura central. El hermafrodita es simplemente una unión de dos cosas distintas, pero que forman una individualidad diferente, no un concepto único, es decir, es uno más, un individuo más, en este caso con mezcla de caracteres sexuales, pero un individuo bien diferente, mientras que lo otro, digamos que es un individuo metido en un contexto, es aquello a lo que aludíamos y aquello sobre lo que hemos construido, o la idea sobre la que hemos construido esta sección. Bueno, hay una relación evidente, yo por lo menos, yo creo que la vemos ambos, que es la relación entre Adán y Eva y el hermafrodita, y entre los cánones, pues, Adán y Eva, que se escribe todo junto, sin solución de continuidad, con una I latina, Adán y Eva, es el momento previo a la separación de los seres bíblicos y a la separación real de los seres, es un amasijo de formas que forma un abrazo en el que se funden las dos, como en el beso se pueden fundir dos perfiles, en el abrazo se funden dos cuerpos, y que es difícil de distinguir dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Tiene una relación de oposición o de revisión o de modernización de los cánones en frente a los cánones prototípicos de toda la historia del arte occidental, que son uno de ellos, que es el dorífero, hay varios, y el de la Venus de Medici, que son los cánones que han definido todas las enseñanzas académicas desde que se descubren, con proporciones matemáticas, medidas, y hay muchos dibujos de grandes artistas que analizan el cuerpo humano en base a referencias matemáticas, como si se buscara la gran medida del universo a través del hombre, y el canon de Aro, que es un canon moderno, un amasijo de formas que un poco indeterminado, en el que la imaginación tiene que suplir lo que la vista no provee. La relación con el hermafrodita es que es una fusión de cuerpos que también es una fusión de géneros, es un género indeterminado, tanto Adán o Eva son la misma pasta. En el hermafrodita pues, es la ambivalencia sexual, pues tiene una característica común, ¿no? Es simplemente apuntar eso.
Seguimos con el orden nuevo y ahora vamos a hablar de lo que coloquialmente denominamos estantería de gustos. Es uno de los espacios más curiosos de la Casa del Sol porque no se ve a primera vista, hay que avanzar bastante y allí detrás de una esquina que no define un hueco muy profundo, te encuentras una estantería con todos esos bustos que la verdad es que impactan. Ahí hay un reflejo ahí hay una recogida de personajes de lo más diverso. Tenemos emperadores, figuras mitológicas, seres anónimos, desconocidos. En definitiva, lo que hemos tirado del carácter de instantánea de la humanidad. Es decir, estas reproducciones recogen 1000 años de retratos aproximadamente. Es la diferencia que hay entre el más antiguo, un retrato informe de una hoplita, y lo más reciente, que podría ser seguramente el de Marco Aurelio, el retrato del emperador Marco Aurelio. Entonces, en este álbum de cromos de sensaciones, percepciones, formas de estar y formas de ser de la humanidad, hemos decidido meter de común acuerdo y además con una sonrisa cómplice la imagen del otro gran gorila, de Adán. Es decir, queremos evocar algo mucho más básico que los retratos concretos de lo humano. Queremos aludir a la raíz del humano, y para eso hemos recurrido de nuevo a uno de los grandes simios. También, insisto, con una mirada que merece la pena observar en detalle, con luz. Y luego, bueno, pues hemos escogido un par de obras más sobre la base de algo que pudiera guardar una relación bastante evidente con la cara del sol. El primero es el retrato de Antonio Ródenas, ese que tiene la mano ahí. Y bueno, lo hemos puesto en relación con este otro personaje. Supuestamente, no está claro, sabemos por Pausanias que es lo que se narraba en los frontones del templo de Zeus en Olimpia, un templo de los albores del clasicismo, pero no podemos conocer con exactitud todos los personajes. Durante mucho tiempo, este personaje, esto es la cabeza del personaje representado en el frontón, se conserva parte del cuerpo. Durante mucho tiempo este personaje ha sido identificado con Myrtilos, el auriga del rey Pelops, que saboteó su carruaje, el auriga del rey Nomao, que saboteó su carruaje para facilitar la victoria del pretendiente de su hija. Entonces, no está claro que lo sea, y y ahora se le conoce como anciano vidente fundamentalmente, pero en todo caso, tanto la mirada de Antonio Ródenas como la disposición reflexiva de este supuesto Myrtilo nos están evocando de una forma muy, desde mi punto de vista, muy clara, al lugar a donde miran todas las esculturas del Museo Nacional de Escultura. Prácticamente no tenemos las esculturas sobre todo. No tenemos la imagen de alguien que esté mirando algo. Casi todas las esculturas, si piense, por ejemplo, en la Magdalena de Pedro de Mena, están mirando a su interior, están mirando el paisaje interior. En unos casos con un aspecto reflexivo, en otros casos con un aspecto premonitorio, pero en ambos casos tenemos esa mirada dirigida al paisaje interior, sea este Vergel o Yermo. Y desde la reflexión saltamos a la violencia de Edipo. Edipo es el personaje de arriba a la izquierda, que lanza un grito agónico cuando, una vez que se ha privado no de la vista, se ha arrancado los ojos con unos broches, porque ha sido consciente de que ha asesinado a su padre y ha yacido con su madre. Y ello, pese a que se intentó evitar desde su más tierna infancia, desde que la profecía auguró que eso es lo que le ocurriría. Es muy interesante, y quizás luego en la visita salga, porque tenemos una serie de pasajes literarios que nos pueden vincular todo esto. En este caso sería un pasaje tardío de Eurípides, en el que el individuo ya no es dueño de su destino, sino un juguete del azar. Edipo no puede escapar a su destino. Estaba escrito que haría lo que hizo finalmente, y no tiene ninguna posibilidad. Es el momento en el que
Grecia ha sufrido la guerra del Peloponeso, Atenas la peste que ha diezmado a su población, y la confianza que había en que el individuo fuera capaz de entender el cosmos, fuera capaz de descifrar las claves del cosmos, está abatida. Más adelante llegaremos a la expresión de sentimientos e incluso de banalidades, porque realmente esa intención de pesquisar, de buscar, de utilizar al cuerpo humano como lupa para comprender o como microscopio para comprender la realidad, en estos momentos, a finales del siglo V, ya ha desaparecido. Y esa violencia la tenemos reflejada, pero al modo griego, es decir, esta figura de abajo es una mujer lapita, de un episodio, Batalla de Lapitas y Centauros, en las que otra Hipodamía se casa, invita a los centauros a la boda, pero los centauros son unos seres curiosamente semisalvajes, muy faltos de civilización, a los que afecta enormemente el vino. Cuando se abre el vino, pierden el oremus y se intentan raptar y violar a las mujeres lapitas. Entonces, varones y mujeres lapitas se yerguen contra los centauros y les derrotan. Esto es un tema muy interesante porque para los griegos no se trataba únicamente de un episodio mitológico, sino de la plasmación mitológica del triunfo de la civilización contra la barbarie, y esa civilización para los griegos entrañaba la sofrosine, el dominio de sí. De alguna manera la escena es tremendamente violenta, es una mujer que está a punto de ser raptada y violada, pero que sin embargo el escultor plasma con toda la serenidad. La mano que ven atrás es la mano del centauro que tira del cabello para llevársela. Esta es un poco la construcción realizada en torno a la Galería de Bustos. Nada, simplemente una anécdota. La cabeza de Ródenas, como dije, la hace después de volver de Grecia, y la segunda cosa que más le entusiasmó en Grecia a mi padre, aparte del Poseidón que he descrito antes, es precisamente el altar, el frontón del templo de Zeus, en el que está la cabeza que está debajo. No necesitaba ver eso para poner una figura pensativa con una mano, porque hay otras referencias iconográficas a lo largo de la historia del arte, pero no deja de ser bonito pensar que sí que la hay, y por lo tanto pues lo digo y ahí queda, y ya está. Seguimos. Bueno, entonces vamos a seguir un poco por la línea de saltarnos secciones para volver después a ellas. Y en este caso vamos a ir un poco más allá, retomamos un poco los primeros capítulos y hablamos de lo que ocurre otra de las cosas que ocurre cuando ya el interés no se focaliza en el análisis del cuerpo humano, en la búsqueda de esa razón última que puede ser incluso la razón del universo. En este caso hemos hablado de Eurípides, de la tragedia de Esquilo, y es algo que tiene que ver con eso, es decir, una vez que ya conocemos cuál es la estructura del cuerpo, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a explorar cómo le afectan a la estructura del cuerpo los movimientos íntimos o los movimientos externos. Y es sobre la base de estas tres esculturas de Juan Oro como hemos construido esta parte del discurso. Desde la primera de ellas, el sembrador, traza fundamentalmente un paralelo formal con las otras dos figuras. La primera de ellas, no sabemos muy bien cuál es una figura, la verdad es que condensa en sí un poco toda la historia del conocimiento de la escultura griega, porque no sabemos quién es, no sabemos qué representa. Los brazos son adiciones del siglo XIX que ahora mismo ya no están en el Louvre. De hecho, esta pieza ni siquiera aparece en la página web del Louvre, y no sabemos qué es lo que está narrando. Pero podría ser seguramente una vacante, pero por la posición del tronco, que es lo que realmente conservamos, pensamos que puede ser más bien una Nióbide que está huyendo de la venganza de los hijos de Leto. De Leto, que fue una mujer ofendida por Níobe. Níobe era una mujer fecunda con 9 hijos y se atrevió a insultar a Leto porque solamente había tenido 2, pero sus 2 hijos eran nada menos que Apolo y Diana. Mataron a toda la descendencia de Níobe, y por el parecido con otras imágenes de Nióbides, como por las que ha puesto María esta mañana, se piensa que pudiera ser esa. En todo caso, digamos, bueno, y el llamado gladiador borghese, desde luego no es un gladiador. Además hay una imagen, se conserva una imagen, un dibujo muy parcial del siglo XVI en el que aparece sin brazos. Seguramente ese fue el origen. En algunos estudios recientes de restauraciones en el Louvre se ve que los brazos están ligeramente modificados.
Por tanto, tampoco sabemos muy bien exactamente qué está expresando la figura. Es una figura rara, tiene una abrazadera de escudo en uno de los brazos, se está defendiendo de un ataque seguramente a caballo, pero no sabemos muy bien qué. La cuestión está en que, de alguna forma, ese esfuerzo, esa pasión, también la vemos reflejada en el sembrador de Aro, o alguien que recorre interminablemente la tierra sembrando, lanzando semillas del zurrón en ese esfuerzo arduo, en esa tensión vital que supone intentar ganarle el pan para sí y para los suyos día a día con tesón y no sin sacrificio. Otro de las grandes agitaciones o grandes incidencias de la pasión en los cuerpos se centra en torno a la vudú, la pieza negra que luego podemos ver en la exposición. En ella, según ha explicado Álvar, su padre presenta o representa la imagen de un ritual vudú al que pudo asistir estando en Venezuela, asistir de extranjis, porque parece ser que estaba bastante prohibido y mal visto. Y creo que incluso penado asistir no siendo miembro del grupo. Bueno, hemos querido, aquí Aro manifiesta magníficamente esa pulsión interior, ese dramatismo, esa enajenación que está experimentando la mujer, y la hemos querido contraponer justamente a lo contrario, a la relajación absoluta de Ariadna. Hemos querido poner lo pulido, lo negro, a lo rugoso, lo blanco, lo tenso, a lo relajado. Saben ustedes esa figura casi con toda seguridad es Ariadna, y está justamente en el momento en el que va a pasar de un estado de infelicidad que no llega a conocer un estado de felicidad que le espera a la apertura de los ojos. Ariadna ha ayudado a Teseo a deshacerse del Minotauro y ha huido con él de la isla de Creta, pero al llegar a Naxos Teseo la abandona. Ariadna queda dormida y es justo en el momento en el que se despereza, en el que está a punto de despertar, cuando va a conocer a su nuevo amor, que va a ser nada menos que Dionisos, que la va a llevar en definitiva al Olimpo, la va a convertir en inmortal. Y un poco, digamos que avanzando por la línea de la tensión más inmediata, no deja de existir una conexión súper evidente, creo, entre la vudú y toda la serie de Ménades danzantes. Ménades, Bacantes y Ménades eran mujeres divinas o humanas que participaban en los rituales en honor de Dionisos, un dios muy interesante porque expresa justamente lo opuesto a la racionalidad griega. Es la vertiente con la que los griegos manifiestan aquello que excede o que sobrepasa, que se exilia de lo racional, de lo ordenado, de lo masculino, de lo cívico, de lo luminoso. Es el homenaje a las partes sombrías, atávicas, menos necesariamente mostrables en público, y los rituales que celebraban estas mujeres tenían lugar justamente fuera de la ciudad, en un entorno agreste, y conocemos muy poco, únicamente por algunas referencias, algunas obras de teatro, pero eran actividades en las que se enajenaban a las personas, que llegaban a jugar con serpientes, incluso a destrozar animales, como pueden ver en la Bacante del Cabrito. Y luego, un poco, hablando de esas pasiones, formas, ritmos, hemos querido también jugar al juego de la oposición con las dos imágenes con las dos imágenes que ustedes tienen aquí. Maternidad doble es una imagen de un progenitor, una progenitora y dos hijos, y el Laoconte es lo mismo, un progenitor y dos hijos, pero las hemos puesto una frente a otra para enfatizar la diferencia absoluta, donde la maternidad doble es un arco cerrado, armónico, presidido por la felicidad. El Laoconte es la explosión de dolor, el exemplum doloris por antonomasia de la cultura occidental. Creemos que el contraste es tan evidente y tan claro que no hace falta insistir sobre ello. Lo único que hemos vinculado el Laoconte con esta otra escultura de Juan Aro, al final, ¿cómo se llama? Competición. Dos mujeres que también, curiosamente, forman un círculo aparentemente armónico, incluso un paso de baile. El detalle y la clarificación del significado viene cuando se observa que una de ellas está metiendo el dedo en el ojo a otra. Este es un poco el conjunto el conjunto de reflexiones a los que ha dado pie esta unidad. Sí, porque vamos mal de tiempo. Acelero. Vale.
hemos creado otra sobre la base de estas dos piezas de Juan Haro, Mi Venus del espejo y Actor alienado. Aquí lo hemos titulado El rostro y sus aliados y hablamos desde el rostro desde dos puntos de vista. El rostro como aquella imagen, la más evidente que todos tenemos, ante nosotros mismos y ante los demás, pero que no podemos conocer, es como otras partes nuestras, pero esta, siendo la más representativa, es quizás por eso la más lamentablemente inalcanzable, y únicamente tenemos la posibilidad de conocerlo a través de un reflejo invertido, siempre inexacto, el del espejo, de ahí la alusión a la Venus, que es una mujer, quizás luego nos dé un poco más de tiempo para hablar de su carácter introspectivo y el hecho de que ni siquiera ella misma puede verse. Aquí va la reflexión a propósito de eso, y lo hemos puesto en relación con los retratos del Fayún, porque si el espejo es una de las posibilidades para conocerse, la actuación, la intervención de un medium, alguien que retrata, sería otra de ellas. Y aquí hemos querido hacer un pequeño homenaje a la gran pérdida que supone nuestro desconocimiento de la pintura clásica, porque algunos de los retratos del Fayún, los que están hechos fundamentalmente a la encáustica, son absolutamente magníficos, contemporáneos. De hecho, en el siglo XIX, aunque se conocían desde el siglo XVII, en el siglo XIX, cuando salen a la luz, estos retratos en muchos casos no se admiten como romanos. Tiene que ser William Flinders Petrie quien realiza unas excavaciones allí en el Fayum y los da a conocer conforme a un procedimiento de excavación, entiendo que razonable para la época, por mucho que se le quiera criticar, cuando estos retratos adquieren toda su capacidad, son reconocidos en toda su capacidad de expresión. Hay cuestiones interesantes sobre unificación de tradiciones egipcias, helenísticas y romanas en estos retratos, pero quizás los podamos ver después. Y lo otro es justamente el tema de la máscara. Dice Séneca que no puede llevar una vida confortable quien está eternamente oculto tras la máscara. Bueno, eso es un poco, digamos que esa posibilidad de engaño es un poco lo que nos está sugiriendo la máscara de Agamenón. Lleva ese nombre porque se pensó, su descubridor Schliemann pensó que estaba desenterrando al jefe, al rey de no sé cómo. Sí, es que no sé cómo decirlo. Bueno, a la persona que había unificado al ejército aqueo en su campaña contra Troya, y resulta que no. Ahora sabemos que es cerca de 400 y pico años anterior, bueno, pero se ha quedado el nombre. De alguna forma, ese engaño nos habla también un poco del precio del que nos está hablando Juan Haro. O sea, el hecho de ocultarse la máscara nos puede ocultar, nos puede hacer manifestar, nos puede permitir manifestar otra serie de potencias incluidas, desde lo más terrible hasta lo que queramos, pero nunca es gratuita, y ahí el actor alienado está pagando el peso de una máscara que ni le protege, que no le protege, porque ni siquiera le tapa la cara y le pesa enormemente. Aquí hemos hablado de lo que antes hablábamos del Pigmalión. I know. Sí, antes hemos hablado del Pigmalión, pero hemos empezado más tarde. Antes hemos hablado del Pigmalión como capacidad genésica. Aquí lo que tenemos es otra de las manifestaciones que le otorgan al creador. Son los regalos que le surgen, que le salen al investigador en su camino. No son cosas que él busque necesariamente, pero son hallazgos de los que disfruta. Entonces, una vez que ha adquirido las capacidades técnicas para tratar de expresar lo que quiere expresar, en muchos casos se recrea en lo que hemos llamado el vértigo de la forma. Es la posibilidad, el recurso a todas esas capacidades de las que se ha dotado para tratar de averiguar, y ahora simplemente las emplea para otras cosas. Estamos para simplemente reflejar el reposo de un fauno, el descanso de un dios que es un muchacho, o la actividad de una vacante. En definitiva, en las dos piezas que están en vertical, es lo más claro, es lo que hemos titulado el recrearse en la capacidad de trazar las curvas. En el caso de Haro, aparte de otras muchas cosas que nos contará Álvar, es evidente como esa delectación en el trazado de la curva, y esta otra, una de las Ménades de Calímaco, que es una creación del clasicismo tardío repetida ad infinitum en el mundo romano, es lo mismo. Es decir, es un ejercicio caligráfico. Ya no se trata para nada de averiguar cómo está hecho el cuerpo humano, se trata de recrearse representando cómo puede aparecer el cuerpo humano. Y este es el último de los episodios, del amor y la muerte, sobre la base de ese beso que hemos utilizado como alegoría de la individualidad no individual.
También lo hemos utilizado en este caso para hablar del amor y de cómo Haro representa estas nociones, ¿no?, en todos estos relieves en los que las formas esféricas, ovoides, pueden hablarnos de armonía, de amor materno-filial, de amor fraternal, pueden hablarnos de violencia en el caso de los luchadores y pueden hablarnos, como en el caso del relieve, de esa unión que nos situaría más en la línea no de una unidad, sino de una dualidad que más o menos resulta afín. El último de los capítulos es la muerte y tenemos dos muertes que no pueden ser más contrapuestas. Tenemos una muerte de carácter mesoamericano, si me lo permite. Si te lo permite. Si te lo hubiera permitido él, que no era muy partidario de eso, pero sí. Efectivamente hay una afiliación. No, hay una afiliación, está clara, con el gusto americano, bueno, supuestamente, con el gusto americano-mexicano de los muertitos, y con Guadalupe Posada, el gran dibujante satírico de las gacetas de Aguascalientes en México, y con otras tradiciones que ya he apuntado antes, ¿no? Pero lo de mesoamericano, lo de la afiliación precolombina, que a él le entusiasmó durante una época, no sé por qué en los últimos años o décadas no le gustaba que se lo dijeran. Bueno, simplemente son manías de los artistas. Los artistas somos muy maniáticos a veces. Quede entre paréntesis, el hecho es que lo hemos contrapuesto justamente a una muerte griega. Es el relieve que tienen ustedes ahí, es Eurídice, que vuelve al infierno porque Orfeo no ha sido capaz en su camino de vuelta al mundo de los vivos, no girarse a comprobar si su amada le seguía. Entonces esa es la cariñosa despedida de Orfeo y de Eurídice. Orfeo le toca el velo, pero Mercurio agarra la mano de Eurídice para llevarla de nuevo al Hades. Y justamente aquí, como en el Laoconte y la maternidad doble, lo que hemos jugado es al contraste. Es decir, son formas completamente diferentes de expresar, pero ¿qué expresar? Exactamente lo mismo, una preocupación inherente al ser humano. Por la finitud. Y este es un poco el discurso que hemos configurado.